Muchos de ustedes se preguntarán constantemente cómo puedo estructurar un proyecto de la manera más eficaz, sobre todo hoy que los proyectos requieren un nivel de innovación alto. Estructurar un proyecto de diseño no es simple porque muchas veces las variables que están entre medio son muy distintas. El requerimiento del cliente es particular, las condiciones, el contexto. Existen muchísimos factores que pueden influir en la toma de decisiones dentro de un proceso de diseño. Sin embargo, desde hace un buen rato se ha llegado a una conclusión o digamos una metodología que nos ayuda de manera bastante general a estructurar los proyectos de diseño de una manera fácil, clara y que pueda ser consistente en el tiempo. Hablamos del Double Diamond o el doble diamante. En este capítulo te contaré de qué se trata, cómo llevarlo adelante con ejemplos prácticos y así podrás llevar adelante tus proyectos de diseño de la manera más fácil posible. Hola, soy Felipe Iglesias, diseñador y director creativo, y esto es Choking Design. No te olvides de suscribirte a este canal y darle like a este video si te gusta, porque así me ayudas a que todo esto crezca. Y recuerda que cada 2 semanas tendrás un nuevo video que podrás compartir con tus amigos. Y si no tienes amigos, con tus enemigos. Existen muchos diseñadores que son muy buenos para la cosa pequeña. Y está bien, es necesario tener el diseñador que es bueno para la cosa pequeña. Pero cuando estructuramos un proyecto, sobre todo proyectos que necesitan tener un nivel de validación, como son los proyectos de diseño web, los proyectos digitales, pero también los proyectos de corporate branding, etc., necesitamos tener una base metodológica que nos permita ir adelante sin tantas complicaciones. El modelo de doble diamante o double diamond, como es en inglés, nos propone 4 niveles o 4 estados que son iterativos, es decir, en los cuales tenemos que pasar e incluso podemos volver, los cuales nos darán la mejor estructura para poder llevar adelante nuestros proyectos de diseño y sobre todo los proyectos que necesitan innovación. El primer paso es el discover. Discover o descubrir es el proceso en el cual podemos abrir al máximo nuestra mente. En la parte del proceso donde todas las dudas vienen planteadas, es decir, ¿qué es lo que busco en el proyecto finalmente? En Discover lo que vamos a hacer es tratar de entender cuál es la base del problema, o como viene llamado en Service Design, los pain points. ¿Qué son los puntos de dolores? ¿Cómo poder identificarlos? Bueno, ahí hay muchos instrumentos que podemos utilizar. Podemos utilizar entrevistas en las cuales vamos a interpelar directamente a los posibles usuarios de nuestros servicios o stakeholders, que son finalmente las personas que están involucradas con un servicio o proyecto de diseño, de manera de obtener desde ellos una información que probablemente desde nuestra presunción, es decir, desde nuestra intuición, no es correcta. Si te interesa que haga un capítulo dedicado a cómo hacer buenas entrevistas en diseño, deja tu comentario en el canal. Además de las entrevistas, tenemos el brainstorming. El brainstorming idealmente implica lanzar ideas de manera libre, sin tantos límites, sin tantas obstrucciones, para que a partir de esas ideas libres empecemos a encontrar las que se adaptan mejor a nuestras necesidades de proyecto. También podemos hacer análisis de datos, es decir, sobre todo con la información que contamos hoy a través de métricas o distintos tipos de soluciones, podemos tomar toda esa información terciaria o información que nosotros podemos recabar y empezar a estructurar una problemática desde el punto de vista de estadísticas. Utilizando todos estos tipos de herramientas para lograr visualizar más o menos lo que estamos buscando, vamos a pasar a la segunda parte del diamante, que es el definir. Definir en un proyecto de diseño es extremadamente importante. Es tan importante como descubrir cuál es la problemática. Porque la definición de un proyecto nos permite saber exactamente dónde estamos yendo. Es decir, si nosotros tenemos que hacer una investigación, al definir cuál es la índole de la investigación, no vamos a perder tiempo. Yo muchas veces he tenido discusiones con personas que creen que la investigación se debe hacer a campo abierto. Y sí, a veces es posible hacer investigaciones a campo abierto, pero cuando no tengo claro lo que estoy buscando. Y si en un proyecto de diseño yo no tengo claro lo que estoy buscando, es porque hay un problema al inicio, es decir, no sabemos para dónde queremos ir. Y está bien, hacer innovación implica arriesgarse y tratar de mirar el mundo desde una perspectiva que los demás no han hecho. Sin embargo, si nosotros no definimos al menos un límite, un campo en el cual estamos interesados en hacer una investigación, probablemente será muy difícil evaluar los resultados y definir de manera competente cuál es la problemática.
Entonces, en el proceso de definición lo que hacemos es tomar toda esta información que viene del proceso del discovery, de descubrir, y darle un sentido. Y ese sentido también nos va a permitir establecer cuáles son las distintas tácticas o tareas que nos van a permitir portar adelante el proyecto de diseño. Una vez que hemos definido cuál es la problemática de diseño y sabemos más o menos qué es lo que nos interesa, lo que procede a hacer es una propuesta de diseño. Y esta es la parte que probablemente a muchos diseñadores les va a gustar, que es la parte simplemente de proyectar. En esta parte lo que vamos a hacer es tomar el conocimiento previo del discovery y de la definición y empezar a crear una propuesta de producto, sea visual, sea material, sea digital, para finalmente resolver la problemática del diseño que habíamos establecido en la definición. En esta parte podemos utilizar los famosos mockups o maquetas que nos permiten hacer una versión mínima o una versión digamos de bosquejo de lo que va a ser nuestro proyecto y comenzar a testearla. Es muy importante en las primeras etapas de diseño de no caer inmediatamente en el detalle. Yo sé que a muchos diseñadores les gusta caer en el detalle, pero en esta parte es importante trabajar de la manera más estructural posible, porque si es necesario hacer modificaciones que podrán ser resultado de los distintos tests que haremos de nuestros productos de diseño, es fácil corregir algo que no es completamente, algo que está totalmente terminado. Así tenemos la posibilidad de poder testear y mejorar este producto y así finalmente llegar a la etapa de entrega. La etapa de delivery o de entrega es en la cual sale a luz finalmente este producto de diseño como nosotros entendemos. En un pasado, la parte de delivery se entendía como la parte final de un proyecto de diseño, pero hoy en día entendemos que, sobre todo en el mundo digital o incluso en el mundo de los productos, donde vemos distintas versiones del producto al pasar los años, que siempre hay posibilidades de mejora de, por un lado, enhancement, que es mejora, y por otro lado, de radical innovation, que es innovación, cambiar totalmente el producto. Lo que sucede hoy es que estas 4 fases normalmente tienden a ser recursivas, es decir, llegamos al proceso de delivery desde la parte del discovery y pasamos por la definición y el desarrollo para volver de nuevamente al inicio y así tener ciclos de innovación que nos permiten mejorar nuestros productos. La gente que hace UX Design, la gente que trabaja en UI Design lo sabe muy bien. Sin testear constantemente, sin medir lo que hacen nuestros usuarios con nuestros productos, es muy difícil poder mejorar. Y así también alargar la vida de nuestros productos, porque de otra manera van a quedar obsoletos de inmediato. Obviamente, trabajar en temas de innovación, sobre todo a nivel digital, es mucho más fácil que a nivel de producto. Es evidente que cuando ya tienes un producto, muy poca innovación puedes hacer sobre el mismo, sino que vas a tener que hacer una nueva versión que es un elemento totalmente distinto. O si trabajas en diseño editorial, probablemente vas a tener que cambiar las guidelines, vas a tener que cambiar todo, el producto va a ser completamente distinto. Así que en este aspecto, los que gozan de mayor libertad y de la posibilidad de iterar el proceso del Double Diamond son obviamente las personas que trabajan en diseño de tecnología. Y eso es todo por hoy. Espero que este video te haya gustado. Si tienes dudas o comentarios, por favor déjalos, que es muy importante para mejorar el contenido de este canal. Tú sabes que yo siempre estoy buscando, haciendo sondeos para entender qué es lo que les preocupa a los diseñadores hoy. Así que si me dejas tu comentario con tus preguntas, no hay pregunta estúpida, no hay pregunta que pueda ser equívoca. Déjala y así yo voy a tratar de responderla en los próximos videos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.